Majestades, queridas majestades de este tiempo, mallorquins y mallorquines, queridos súbditos, soy vuestro rey, Jaime III de Mallorca. Hablaremos en castellano para que se entienda todo el mundo, porque en Mallorca siempre hemos hablado los dos idiomas sin ningún problema. Hoy estoy aquí en esta inauguración a la que he querido venir porque he querido venir. Pero estoy entre ustedes fuera de mi época porque me pasó, como si dijéramos, una putada. Sí, un día estaba preparando la batalla de Llucmajor, que es en lo que estoy ahora. Ahora vos lo contaré. La batalla de Llucmajor. Y un día traspasé una puerta, ¿ves? Y se ve que no era la puerta que tenía que traspasar. ¿Ves? Y había un señor por un pasillo y me dijo, ¿y quién era usted? ¿Y cómo que quién soy yo? ¿O no me conoce? Soy el rey Jaime III de Mallorca. Reverencia. Reverencia. Más. Ahora. Vivos conmigo, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿Y dónde estoy? Y me dijo, no, ¿dónde está? No. El problema es, ¿cuándo está? Porque ha hecho usted un viaje en el tiempo y ahora se encuentra en el Ministerio del Tiempo. Y dije, ¿qué es un ministerio? Digo, no, es que es más moderno que usted, viene a ser como una consellería, dicte coño. Que uno haga un viaje en el tiempo y vaya a salir por una consellería, coño. ¿Ves? Pero ya que estaba, digo, ya está. ¿Ves? Y me dijo, tendrá que volver a su tiempo. Dije, de ninguna manera. Me voy a quedar aquí unos días a ver cómo está Palma. Bueno, Palma o Palma de Mallorca. El nombre lo cambian según la temporada. ¿Ah? Y voy a ver cómo está Palma, cómo está Mallorca y qué habéis hecho desde el siglo XIV, porque yo vengo de 1349 hasta el siglo XXI. Digo, a ver qué puta habéis hecho. Y mira que no era un buen momento porque yo estoy a punto de iniciar la batalla de Llucmajor para recuperar el reino, porque el hermano de mi mujer, Pedro IV el Ceremonioso, que me ha dado el reinado. Me ha dado el reinado, ni familia ni nada, me cago en su seva puta llana. No, es verdad. Resulta que se emperró que tenía que incorporar el reino de Mallorca al reino de Aragón y man, ¿qué te ha pegado ahora? ¿Ves? Me echaron y todo, me echaron. A él le llaman empuñalet, porque siempre lleva un puñalito que te lo puede clavar, pero lo que él no sabía es que a mí también me llaman el temerario. Alerta conmigo. Me fui a Montpellier porque también soy, bueno, era porque me he quitado, señor de Montpellier, se lo he vendido al rey de Francia. Ahora será un realengo, pero bueno, ya está, no será señorío. Realengo, ya le toca. Rey de Francia, mire qué casualidad. También se llama Felipe VI, el de mi tiempo. Ahora, nada que ver, ¿eh? Salís ganando. Esto es la verdad. Porque Felipe VI de Francia es un hombre medieval, bien medieval, ¿eh? Un diente sí y un diente no. Una pinta, un desorden. La gente de la Edad Media no eran igual que ahora, por no hablar de las reinas. También salís ganando. Basta. Basta. Comparada con mi mujer, la reina Constanza, que tiene una calle en Palma. Pero también tenía vello facial. En la Edad Media no había mucha cosa para arreglarse, ¿me entiendes? Que te digo, y estabas con tu mujer, que no sabías si estabas con tu mujer o con un amigo, coño. Pero bueno, ¿entiendes? ¿Ves? Y ay, sí, bueno, pues resulta que al final, al vender el Montpellier, ahora ya tengo fondos. He recuperado un ejército y ahora estamos a punto de entrar en la batalla. Pero digo, pues una batalla siempre puede esperar. Me quedo en Mallorca a ver cómo está todo. Y no, está muy bien. No, Palma está muy limpia.
no ríais. Ah, man, no ríais. Ah, está limpia. Al lado de la Edad Media está limpísima. En mi tiempo tenías que ir por la calle, alerta que no se oyera algo, porque era un orinal que te tiraban encima. ¿Ah? Y el problema no era el orinal, era el contenido del orinal. Un apesto, no se podía aguantar. No, y me gusta mucho cómo está todo. Me habéis puesto una calle, Jaume III, buenísima. Ahí está un Corte Inglés. ¿Qué más se puede pedir? Ahora, a mí me gusta más el Born. El Borne. Buenísimo. Tiene unas terrazas divinas. Divinas. Lleno de vida, lleno de alegría. La verdad es la calle. Bueno, muchísimas calles que me han gustado, pero la que os doy la enhorabuena, Jaime II. Por dedicar una calle a mi abuelo, Jaime II, más estrecha que la mía. Ah, pero es donde resiste el pequeño comercio. Y ahí, calle Jaime II, mi abuelo, es que mi abuelo, lo que... Hostia, ¿cómo no nos vais a dedicar calles si los que hemos hecho más por Mallorca hemos sido nosotros? Porque desde nuestro tiempo hasta ahora, es que yo no sé qué putos heu fet. Hombre, plantar palmeras, porque, ¿nosotros qué hemos dejado? Mi abuelo, la catedral. Un edificio precioso de los mejores del mundo. Las postales de ahora son edificios que se hicieron en el siglo XIV. Toca tus collons, ¿Ves? La catedral, con estas palmeras, estas tan bonitas, las columnas que son como palmeras, los vitrales, el buit. La capilla de la Trinidad, que es donde estamos enterrados los reyes de Mallorca. Que ahora que he vuelto me he enterado que no me trajeron hasta 1905. Porque a mí me mataron en la batalla de Yumbayor, que teóricamente me mataron, ahora iré vivo. Hombre, y me enterrasteis en la Catedral de Valencia y desde 1349 hasta 1905 que me mandó volver don Alfonso XIII a mí y a mi abuelo con costo, sí, con todo el boato, y ya nos enterraron allí, que dicen que es para descansar tranquilos, y no se puede descansar porque están todo el día llenas de turistas. Pero bueno, ya estamos allí. Hay otra capilla de Barcelona que para una mente medieval termino de entenderlo yo. Fosca. Es como este edificio que me dijeron que era un palacio y aquí no va a vivir nadie. He dicho que tus coños, cómo ha cambiado todo. Y sí, la catedral, una cosa muy bonito. Que os dejamos, nosotros dejamos esto. ¿Ves? Soy Ángel, la lonja. El castillo de Bellver, precioso, todo redondo. Para que cuando barrieran no quedaran rinconeras. Todo pensado desde el primer momento. Tú te subes arriba del castillo, se ve Palma, la bahía, el puerto, la entrada de los barcos. Es negocio, lo que le gusta a un mallorquín, aparte de mirar. Esta Serra de Tramuntana, que ahora es patrimonio de la humanidad, pero en la Edad Media era patrimonio mío. Hombre, por favor, Esplá, donde están los campesinos. Estos sí que han querido Mallorca, que han hecho unos productos buenísimos, sobrasados, ensaimados, botifarrons, camallots, arròs brut, arròs brut exagerat. Tenéis de los mejores productos. ¡Oh, qué alegría! Todo esto se ve desde el castillo de Bellver. ¿Ves? Sigue lo que os dejamos. Nosotros, gente que pusimos cariño, trajimos la gente más importante del mundo a hacer los edificios que os han quedado desde el siglo XIV hasta ahora. Que desde que habéis hecho esto, no habíais hecho nada más. Emblemático. Y luego dicen que el edificio han tardado mucho en hacerlo. Y vosotros en decidir en hacer otro. Solamente viendo el tiempo que tardasteis en traer mis restos mortales hasta la capilla de la Trinidad, se ve que rápidos no sois. Animal. No, hombre, por favor, es una cosa que... Y ya, después... Ahora, desde la catedral, tú te vas sentido aeropuerto. ¿Qué te trobes? Gesa. ¿Tú me quieres decir qué es esto? Gesa, ¿qué es esto? Hombre, por lo menos, si lo han dejado los políticos para tirarse el edificio unos a la cara de otras por aputearse,
que es para lo que lo habéis dejado. Al menos límpialo, cámbiale los cristales, haz algo. ¡Hombre! 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 En mi tiempo, al que hubiera dejado vivo ese edificio, le habría dejado de estar vivo él. ¿Ves? ¡Horroroso! Y después te vienes hacia aquí y la verdad, he tenido que acostumbrarme. No, visto por fuera, me he tenido que acostumbrar porque yo soy un hombre medieval. Yo no entendía tanto volumen. ¿Ves? Ahora, desde que lo he visto dentro, digo que es precioso. ¿Ves? Seguí las obras con un grupo de jubilados. Vi que tuvisteis que mover la carretera que hay delante. Porque habían tomado mal las medidas, pero esto es muy mallorquín. Esto es muy mallorquín. Aquí las medidas se toman más o menos. Como todo, más o menos. Bueno, pues ya lo tenéis inaugurado. Yo he querido participar de esta inauguración. Os doy la enhorabuena porque esto es una cosa para todo Mallorca. Y ahora me voy a ir a enfrentarme con el ceremonioso que en su día me la clavó. Ahora, esta vez no, porque estoy avisado. Iré vivo. Y además, en la batalla, porque me voy a la batalla, esta vez me llevo un arma secreta, que él no sabe lo que me llevo, pero esta arma secreta se llama Guardia Civil, que es la que al final acaba resolviendo todos los problemas aquí. Muchas gracias. Me voy a la batalla. Adeu. Soy Jaime III, Jaume III de Mallorca. Molt d'anys a tots.